Dios les bendiga, mis amados, esta oportunidad. Estamos compartiendo el tema que lleva por nombre la parusía o el arrebatamiento. Es la venida del Señor en secreto. Bien, no sé si me están escuchando, si me pueden levantar una mano o pudieran enviar un chat. Pastora Aguirre, Pastora Elvira, Pastora Lupita. Quiero leer a continuación un verso que aparece en la escritura, Primera de Corintios, capítulo 15. Primer libro de los Corintios, capítulo 15, vamos a leer lo que nos dice el verso 23. Primera de Corintios, capítulo 15, leemos el verso 23. Dice la escritura de la siguiente manera: pero cada uno debido en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Mire cómo utiliza la escritura la palabra venida. Es la palabra griega parusía, que significa la venida del Señor. Fíjese qué interesante es esto. Es aquí donde queremos esta oportunidad basar este tema, basar esta enseñanza en la parusía. La escritura también menciona lo que es la venida del Señor, pero esa es la epifanía. Se utilizan dos palabras griegas para hablar de su venida. Esta es la venida parusía en secreto, y la venida epifanía es en público. Es cuando todo ojo le verá, todos los linajes de la tierra verán al Señor y los que le traspasaron. Está hablando de los gobiernos. Escuche con atención. Vamos a fijar el tema en la parusía, la venida en secreto o el arrebatamiento. Yo creo que usted vaya tomando nota y por favor me va haciendo las preguntas que le vayan saliendo en su corazón. Vamos a hablar de la parusía, el arrebatamiento de la iglesia. En la doctrina del arrebatamiento nos basamos primeramente en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Leemos también el verso 17. Fíjense qué interesante es. Estamos viviendo tiempos, mis amados, muy, muy difíciles, donde la gente necesita reafirmar su fe al respecto de esta doctrina. Es la doctrina del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 16, dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es aquí donde nosotros entendemos, comprendemos, mis amados, que viene un arrebatamiento.
Algunas personas llaman al arrebatamiento rapto y algunas personas que no concuerdan con la doctrina del arrebatamiento, ellos le llaman la doctrina del escapismo, porque piensan que la cobardía de los creyentes les hace pensar que no van a sufrir y que serán arrebatados. Esto es pensamiento de ciertas personas o teólogos que creen esta postura bíblica. Más nosotros vemos las palabras de Pablo, mis amados, las palabras del apóstol Pablo tan claras diciendo, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Bien, vamos a darnos cuenta, mis amados, esta versión, la versión del lenguaje sencillo, mire cómo dice estas palabras. Lo que es primera de Tesalonicenses 4:16 y 17 lo menciona de manera diferente. Quiero que vea conmigo. Dice esta versión del lenguaje sencillo, verso 16, porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en él. Verso 17, después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos, y en ese momento nos reunirá en las nubes con los demás. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con él para siempre. Mire qué maravilloso es, hermanos, la palabra y las diferentes versiones de la escritura. Quiero decirle esta noche que un verdadero amante de las escrituras necesita examinar todas las versiones posibles para la perfecta interpretación del texto. Tenemos que ir al original, ya sea al hebreo, ya sea al griego, al arameo o a las diferentes versiones en español. Y esto nos abre, hermanos amados, la mente, el entendimiento, y con la ayuda del Señor podemos comprender a grandes rasgos lo que quiere decirnos el escritor. Ahora escuche bien con atención, déjeme leerle nuevamente cómo dice. Dice, porque cuando Dios dé la orden por medio de el jefe de los ángeles, mire qué interesante es, y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo. Los primeros en resucitar, está hablando de los muertos en Cristo. Los primeros en resucitar, los que antes de morir confiaron en él. ¿Se da cuenta? Estos son, mis amados, los primeros. Después dice, Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos. Entonces, los muertos en Cristo y los que estemos vivos seremos una primicia para el Señor. Dice, nos reunirá en las nubes con los demás y allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con él para siempre. Mire qué maravilloso es.
Ahora, ¿qué es el arrebatamiento? La palabra arrebatamiento que aparece en Tesalonicenses, cuando nosotros vamos al original griego, es la palabra arpazo. La palabra del griego 726 en el diccionario Strong es la palabra arpazo. Y arpazo significa arrebatar y apoderarse de lo que es suyo. ¿Por qué, mis amados, el Señor tiene que venir y arrebatar lo que es suyo? Yo no sé si alguien me está escuchando esta noche y pudiera ayudarme con alguna respuesta, por favor. ¿Quién me puede ayudar con alguna respuesta? ¿Por qué el Señor tiene que dar un arpazo? Arpazo, mis amados, es como agarrar una presa, como cuando una fiera lanza su garra y arrebata la presa. Hablemos de felinos. Eso significa arpazo, hermano. Pero ¿quién me puede ayudar esta noche? ¿Por qué el Señor Jesús tiene que agarrar a su pueblo con un arpazo? ¿Por qué tiene el Señor que arrebatar? ¿Alguien me pudiera ayudar con alguna opinión? Pastor Jorge o Pastora Lupita, Pastor Carlos, no sé si pudieras ayudarnos. Amén, buenas noches. El Señor va a dar un arpazo. ¿Por qué va a arrebatar a su iglesia? ¿Por qué te imaginas, hijo? Ángel, ¿cómo puedes? Mira cómo sale el. Mira. Fíjese que el Señor va a dar un arpazo porque recuerde que estamos en medio de una guerra espiritual. ¿Se acuerda cuando Daniel oraba durante 21 días al respecto de una revelación que tuvo? Él oró y ayunó durante 21 días y cuando viene el ángel al término de su ayuno, el ángel viene y le dice, tus palabras fueron escuchadas desde el primer día. Pero lo que sucedió es que hubo guerra. Hay guerra en el cielo. Es algo que los seres humanos no podemos ver. Entendemos, sabemos, pero no podemos ver la magnitud de esa guerra espiritual. Por eso, mis amados, es importante que nosotros entendamos que cuando se va a dar el evento del arrebatamiento, fíjese qué interesante, las huestes, hermano, las huestes demoníacas van a estar en los aires preparados para oponerse al arrebatamiento. Pero dice la escritura que su venida, su parucía será como un relámpago. El relámpago, mis amados, es rápido. Un relámpago, hermano, mire, ¡puf! Rápido llega, ilumina y después truena. Y así será la venida del Señor, así será la parucía del Señor, así será el arpazo del Señor, será un arrebatamiento, un abrir y cerrar de ojos. Porque, repito, las huestes demoníacas se van a oponer a que la iglesia suba con el Señor Jesucristo. Recuerde que dice la Escritura que en las nubes, mis amados, nos reuniremos. Primero los muertos en Cristo y después los que estemos vivos seremos arrebatados. Nos reuniremos con Él en las nubes y estaremos con Él para siempre. Alguien diga gloria a Dios esta noche. Wow.
El retorno, mis amados, de el Señor es una realidad. ¿Sí me escucha? Gloria a Dios. El retorno del Señor es una realidad. Por eso quiero decirle algo. El Señor dijo que Él vendría a través de los profetas y Él vino. El Señor anunció a través de los profetas que Él moriría y Él murió. También anunció que resucitaría al tercer día y resucitó. Y cuando el Señor ascendió a los cielos, los ángeles le dijeron a la multitud: ¿por qué estás mirando? Porque así como se fue, así en una nube volverá por Amén. vosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso es nuestro Dios. Si no faltó a la cita de dolor, mucho menos faltará a la cita de amor que tiene preparada para nosotros su iglesia. Bien. Gloria. Dice la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 3. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire qué tremenda palabra. Fíjese que esto es una promesa del Señor. Su retorno es una realidad, es una promesa del Señor. Si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué maravilloso es nuestro Dios. Mire qué interesante. Tenemos, mis amados, tres posturas teológicas. Tres posturas teológicas tenemos. Algunos dicen que la iglesia se va al inicio de la gran tribulación. Estas son tres posturas que los teólogos manejan. Pero también hay otros que creen que la iglesia se va a la mitad de la gran tribulación. Es otra postura, y también se toman diferentes versículos. Hay versículos, mis amados, quiero explicar esta noche, que son específicamente para el pueblo de Israel. Estoy hablando versículos de los evangelios, que cuando el Señor Jesús habló fue específicamente para los judíos. Pero hay versículos que son específicamente para los gentiles. Quiere decir, los extranjeros, los de otra nación. Bien, tenemos tres posturas: al inicio de la gran tribulación, a la mitad de la gran tribulación, y tenemos los que afirman que la iglesia pasa por la gran tribulación, al final de la gran tribulación. Y como lo mencionamos al principio, mis amados, al final de la gran tribulación lo que viene es la epifanía, la venida de Cristo públicamente. ¿Por qué nosotros decimos que nosotros vamos a ser arrebatados al inicio de la gran tribulación? Antes de que comience, la iglesia sube con el Señor.
Porque nosotros, mis amados, somos salvos de la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Wow, tremendo. Quiero que vea conmigo algo interesante. Quiero que vea conmigo el siguiente diagrama. Aquí nosotros vemos algo interesante, mis amados. Déjenme regresar. Tenemos en su pantalla el diagrama y a su mano izquierda tenemos lo que es el cielo y la tierra que hoy tenemos. Se le conoce como cielos y tierra antiguos. Bien, respecto a los acontecimientos, lo primero que sucede es el arrebatamiento de la iglesia. Escuche bien. El arrebatamiento de la iglesia va a desencadenar eventos escatológicos, eventos proféticos. Y es los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. En esos 7 años de gran tribulación, que es la semana 70 de Daniel, 3 años y medio serán de protección, de paz, de armonía, cese a la guerra, etcétera. 3 años y medio habrá economía mundial equilibrada. 3 años y medio habrá paz. 3 años y medio habrá acuerdos. 3 años y medio habrá gobierno del anticristo. El anticristo que todos van a querer por su forma de dirigir, su sabiduría, por su entendimiento, por su carisma que tendrá. Pero después de 3 años y medio viene un tiempo diferente. Este personaje va a buscar la adoración de la bestia. Recuerde que es el falso profeta, el anticristo y la bestia que recibió vida y poder. Es ahí donde habrá 3 años y medio, hermanos amados, de tribulación como nunca antes ha habido. Al término de los 3 años y medio de persecución de las plagas que vendrán sobre la tierra, al término de esto, mis amados, viene la Epifanía, que es la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo fue su primera venida? Hace 2000 años que el Señor vino. En el arrebatamiento, que es la parusía, el Señor no baja a la tierra, el Señor se queda en las nubes. Pero en su epifanía, el Señor desciende sobre el monte de los olivos y posará sus pies sobre el monte y defenderá a su pueblo Israel. Ahora, este periodo de 7 años, 3 años y medio de protección, 3 años y medio de persecución, son los 7 años de la gran tribulación. En esos 7 años, mis amados, ocurrirán cosas terribles. Escuche,
cosas terribles. Es allí donde se van a desatar y desencadenar los eventos proféticos. Y a eso se le llama la ira de Dios para este tiempo. La ira de Dios para este tiempo. Bien. Al término de la segunda venida del Señor comenzará un periodo determinado, el milenio. El milenio son, mis amados, 1000 años. Satanás será encadenado y la Escritura dice que pasarán 1000 años donde los que quedaron vivos de todas las naciones, que será solamente una cuarta parte de los seres humanos, pasarán al milenio. Y en el milenio, mis amados, la tierra va a volver a poblarse nuevamente y al final de estos 1000 años, Satanás será desencadenado y los hombres van a ser probados nuevamente. ¿Sí me explico? Bien, se le llama el periodo de la ira de Dios. En estos 7 años, la ira de Dios y la retribución por el pecado del hombre. Nosotros, la iglesia, repito, no fuimos hechos, mis amados, para ira, sino para alcanzar salvación. Podemos pararnos en esta base bíblica y confiar en que nosotros, mis amados, tenemos una oportunidad de escapar de todas estas cosas. Bien. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 19, verso 9. Dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bien. El libro del Apocalipsis, mis amados, no está escrito cronológicamente. No está escrito cronológicamente. Todos los simbolismos que tiene el Apocalipsis, todos, mis amados, todos estos tienen que ver con un tiempo diferente del uno al otro, todos. Entonces, mis amados, cuando se dé la gran tribulación, que son un periodo de 7 años, la iglesia será llevada a las bodas del Cordero, donde Cristo se va a casar con su iglesia. Esto es algo muy, muy interesante, mis amados, porque solamente los que llegan a ese nivel de la boda, del casamiento, del compromiso, es porque sienten un fuego en su interior. Es porque están en una etapa de enamoramiento. Y la iglesia de Cristo, para poder llegar en ese nivel, tiene que estar enamorada de su Señor. Alguien dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Tiene que estar enamorada. Gloria a Dios. Por eso, mis amados, muchas veces cuando tenemos la oportunidad de llevar parejas al compromiso, mis amados, de permanecer unidos, yo pregunto, ¿por qué te quieres casar con ella o por qué te quieres casar con él?
Y la gente responde, es que me cae bien, es que lo conocí de niño. Me enamoré. Yo digo, esa no es la respuesta. Cuando te preguntan por qué te quieres casar con ella, por qué te quieres casar con él, es porque sin ella no puedo vivir, es porque sin él no puedo vivir, es porque me vuelve loco, porque me vuelve loca, etcétera. Esas son palabras de un enamorado. ¿Sí me explico? Amén. Bien, mis amados, voy a dar un tiempo a preguntas antes de continuar con el tema. Voy a dar un tiempo a preguntas. No sé si alguno de ustedes hasta el momento tenga alguna pregunta. A ver, hijo Carlos. Amado pastor, buenas noches.